Hola, hola, bienvenidos, bienvenidas. Las personas que cometen estafas telefónicas van cada vez perfeccionando sus técnicas y van con una agilidad impresionante, inventando sistemas, descubriendo sistemas que les permitan engañar a la gente. Estafas telefónicas en particular. Y hay una de la cual vamos a hablar hoy día que em, está complicando a muchos amigos peruanos. Me refiero a esta estafa conocida como Wangiri. Se trata en el fondo de llamados telefónicos. Sencillamente te llaman y tú contestas o no contestas, digamos. De hecho, te llaman una vez, te dejan ahí con la incertidumbre de quién llamó, devuelves el llamado y entonces se concreta la estafa. Vamos a ver de qué se trata este asunto a través de una serie de artículos que se han publicado en diversos medios de comunicación. Esto es Infobae, dice, más víctimas de Wangiri, la estafa de llama y corta sigue en aumento en Perú y piden tener mucho cuidado. Acá tengo un detalle de qué es el fraude Wangiri. Es un tipo de estafa telefónica. Los criminales que realizan esta estafa generan ganancias de las comisiones que obtienen por engañar a las personas para que llamen a números de teléfono con tarifas adicionales. Wangiri es una palabra japonesa que quiere decir llama y corte. La estafa Wangiri se conoce a veces como la estafa de la llamada perdida. Involucra a estafadores que llaman a las víctimas desde un número de teléfono con tarifa adicional, pero cuelgan tras el primer timbre. Así las víctimas a menudo llaman a ese número para averiguar el motivo de la llamada. Tan pronto como se conectan, comienzan a pagar una llamada por cobrar, mientras que los estafadores se quedan con las comisiones derivadas de esta llamada. Uy, a mí me han entrado llamadas y en el teléfono celular dice, no sé, em, Sri Lanka. Yo no he llamado nunca de vuelta, digamos, porque no me interesa, no tengo nadie conocido en Sri Lanka, pero sí entran llamadas de, del extranjero. Dice que el fraude es un tipo de estafa telefónica, realizan esta estafa, generan ganancias por las comisiones, ya lo dije. Es una forma de ingeniería social, se aprovecha de la naturaleza humana. Las víctimas tienen inquietud o curiosidad acerca de quién los llamó y por lo tanto se sienten inclinados a llamar a ese número de cobro como resultado. El fraude de Wangiria es un gran negocio para los estafadores. Compañías telefónicas de todo el mundo pierden más de 1.800 millones al año ante el fraude Wangiria. ¿Será 1.800 millones de dólares? No lo dice. Opera de la siguiente manera. Cuidado con esto. El estafador llama a un número telefónico asegurándose que su identificador de llamadas muestre que se trata de una llamada con tarifas adicionales desde la que pueden obtener ganancias. Dos, el estafador se asegura de que el teléfono timbra solo unas 2 veces, lo que generalmente da como resultado que el receptor no contesta la llamada, no alcanza, y este aparezca como una llamada perdida en sus registros. Cuando la víctima ve una llamada perdida, siente curiosidad o inquietud, así que llama de vuelta. Esto da inicio a una llamada con tarifas adicionales, de la que los estafadores sostienen ganancias. 4. Los estafadores utilizan distintas técnicas para que la víctima permanezca en la llamada con tarifa adicional por el mayor tiempo posible. Hacen uso de mensajes pregrabados o incluso tienen a personas atendiendo la línea para que éstas sigan hablando. Las estafas adicionales y por lo tanto las ganancias de los estafadores se incrementan con base en el tiempo en que la víctima permanezca en la línea. A menudo que esto se realiza a escala, con el uso de conmutadores y otros métodos que no requieren que los estafadores llamen manualmente a cada número telefónico. Todo automatizado. Estos ataques son difíciles de detener porque son relativamente fáciles de llevar a cabo. Todo lo que necesita un criminal es un número telefónico con tarifa adicional, acceso a números telefónicos a los que dirigir el ataque y opcionalmente la tecnología para realizar la estafa a escala. También es fácil para un estafador ingresar a una nueva estafa Wangiri una vez que la que usan haya sido detectada para ser abordada. En términos generales, se considera una estafa de bajo riesgo para operar, en la que los criminales a menudo se enfocan en víctimas lejos de su país de origen. Una porción significativa de las llamadas Wangiri en el Reino Unido provienen de África, por ejemplo. Bueno, Perú recibe llamadas de Bangladesh
Canadá, Madagascar o Sri Lanka. Sri Lanka yo recibí. Cuidado, podría ser víctima de una estafa solo por contestar. Usuarios en el Perú reportan un aumento de llamadas de números internacionales desconocidos. Usuarios en Perú han reportado que en las últimas semanas se han intensificado la recepción de llamados de números internacionales desconocidos procedentes de destinos tan lejanos como Bangladesh, Canadá, Madagascar, Sri Lanka, Albania, Ghana o Bosnia. En muchos casos el teléfono apenas suena unos segundos antes de que la comunicación se corte, pero detrás de estos contactos hay una modalidad de fraude telefónico orientada a provocar pérdidas económicas a las víctimas, a los que llaman de vuelta, digamos. Se trata de la estafa Wangiri, una práctica que se ha expandido en todo el mundo y que apela a la curiosidad o a la inquietud de las personas para llevarlas a devolver la llamada. Los delincuentes emplean números con tarifas especiales que provocan cobros elevados, por lo que las autoridades aconsejan no contestar ni retornar llamadas de origen desconocido provenientes del extranjero. La modalidad, cuyo nombre en japonés significa llamada y corta o llama y corta, consiste en realizar miles de llamadas automáticas que se interrumpen casi enseguida. La intención es que la persona vea una llamada perdida y decida devolverla. Si la víctima devuelve la llamada, es redirigida a las líneas de tarificación especial o premium, que implica costos altísimos por minuto. En algunos casos, los estafadores recurren a grabaciones, música en espera de mensajes automáticos para mantener al usuario en la línea el mayor tiempo posible y elevar el importe que terminará reflejado en su recibo telefónico. Este fraude surgió en Japón a comienzos de los años 2000 y con el paso del tiempo se extendió a distintas regiones del planeta hasta convertirse en una de las estafas telefónicas más comunes en la actualidad. Las llamadas internacionales que timbran y cuelgan operadoras peruanas son parte del flujo fraudulento. Uy, la llamada Wanguiri en una modalidad de fraude que consiste en timbrar o llamar y colgar de números internacionales puede generar grandes beneficios económicos para las mafias detrás de este sistema. Ojo Público, que es este medio, dice, reconstruyó el flujo por el que pasan estas llamadas y identificó que los operadores nacionales y un grupo de empresas de origen estadounidense son parte de la cadena que permite que estas lleguen a los usuarios peruanos. Aunque ya se expuso en Perú reiteradamente, las estafas del llama y corta, también conocida como Wanguiri, aún son numerosas las personas que caen a diario víctimas de este método, dice Infobae. Los expertos son claros en alertar que el número de víctimas sigue en aumento, por lo que piden a los cientos de miles de usuarios tener mucho cuidado con estas llamadas que provienen de países recónditos. Esta tendencia reportada en distintos sectores del país responde a la expansión de la modalidad de estafa Wanguiri, que opera desde países remotos y utiliza mecanismos poco detectables para los usuarios y operadores, según reportó Panamericana Noticias. Imagen construida por inteligencia artificial, es evidente. Mm. Ya, Eric Iriarte, citado por Infobae, dice, él es abogado especialista en derecho digital, explicó que al devolver la llamada el usuario dirigió una línea con tarifas internacionales elevadas. El pago diferenciado lo termina realizando justamente la víctima, la persona que devuelve el llamado por curiosidad, afirmó Iriarte en diálogo con citado medio. El costo por devolver la llamada puede alcanzar hasta los $20 por comunicación. La estafa se agrava porque muchas de estas llamadas provienen de países que no mantienen acuerdos internacionales de cooperación con Perú, dificultando la persecución de estos delitos. Muchos de los países donde se originan las llamadas no están dentro de los convenios. Em, yo supongo que también hay inteligencia artificial. De hecho, tengo el teléfono al revés. Bueno. La frecuencia de estas llamadas ha aumentado de forma sostenida, pese a la insistencia de los estafadores. Muchos usuarios optan por no responder ni devolver esta llamada, una de las principales recomendaciones para evitar caer en la trampa. En el día 2, 3 veces se están llamando a mi celular, contó una de las víctimas entrevistadas, quien detalló que los números provenían de lugares como Estados Unidos, Congo y Bangladesh. Sin embargo, la colaboración ciudadana podría facilitar la identificación y bloqueo de números sospechosos si se centralizan las denuncias. La Policía Nacional del Perú, a través de la Dirección de Investigación de Ciberdelincuencia y la Fiscalía de Cibercrimen, son las entidades habilitadas para recibir estos reportes. La principal medida de prevención consiste en no devolver las llamadas perdidas de números internacionales desconocidos. No devolver las llamadas perdidas desconocidos.
Las autoridades recomiendan que cualquier intento de estafa sea reportado a la Policía Nacional o a la Fiscalía de Cibercrimen. La expansión de la modalidad Wanguiri evidencia la sofisticación de las estrategias de fraude telefónico, por lo que es mejor un bloqueo a los números. Bueno, ahí está, para no caer en estas trampas. Si te llaman y cortan de Bangladesh, de Estados Unidos, de Canadá, de Sri Lanka, de Egipto, de Jordania, no respondas el llamado. Lo más probable, un altísimo porcentaje, que sea sencillamente una estafa telefónica. Somos a la de prensa. Muchas gracias por acompañarnos en estas lecturas. Que tengan buena jornada. Nos vemos. Seguimos. Que esté muy bien. Chao.